Skinwalkers. Mi nombre es Daya y crecí en la reserva Navajo en Arizona. Desde que era niña, las historias de los Skinwalkers, esos brujos capaces de transformarse en animales, me fueron contadas como advertencias. Mis abuelos me enseñaron a temerles y respetarlos, a nunca hablar de ellos en voz alta y a evitar los lugares donde se dice que deambulan. Vivíamos en una cultura que consideraba sagrado todo lo que nos rodeaba, y parte de esa sacralidad era el respeto por lo desconocido y lo peligroso. Esa noche, cuando me encontré conduciendo sola por el desierto, esas historias fueron lo último que pasó por mi mente. Había pasado el día visitando a mi madre, que vivía al otro lado de la reserva, y se me había hecho más tarde de lo planeado. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban sobre la carretera, el aire se volvía más frío y pesado, como si algo invisible se deslizara por entre las rocas y la arena. Conduciendo a través de la vasta extensión del desierto, donde las únicas señales de vida eran los arbustos rodantes y las sombras que bailaban con la luz de mis faros, me sumí en una especie de trance. La monotonía del paisaje me hacía sentir como si estuviera viajando entre dos mundos, entre la realidad y algo mucho más antiguo, algo que siempre ha estado allí, acechando en los límites de nuestra percepción. Entonces, lo vi. Una figura apareció en medio de la carretera, forzándome a frenar en seco. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que no era un animal, ni un humano, al menos no en un sentido común. Su forma era ambigua, alargada y retorcida, como si fuera una amalgama de diferentes criaturas. En un parpadeo, esa figura cambió. Donde antes había una forma indefinida, ahora había un coyote, parado en medio del camino, mirándome directamente con unos ojos que no olvidaré jamás. No eran ojos de animal. Había en ellos una inteligencia maligna, una comprensión que iba más allá de lo natural. Estaban fijos en los míos, sin parpadear, y sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. No era el frío del desierto, sino algo más profundo, una sensación de que estaba siendo observada, de que mi presencia allí era una intrusión en algo antiguo y oscuro. El coyote no se movió. Durante lo que parecieron minutos, simplemente me miró, sus ojos brillando con un resplandor que no provenía de mis faros. Finalmente, se giró y desapareció entre la maleza al costado de la carretera. Me quedé allí, paralizada, con las manos apretando el volante, incapaz de moverme o pensar con claridad. Después de lo que me pareció una eternidad, logré recuperar el control de mi cuerpo y seguí conduciendo, pero ya no estaba sola. Algo había cambiado, como si hubiera cruzado un umbral invisible al frenar frente a esa figura. La noche se hizo más oscura, el silencio más pesado, y el aire se llenó de una quietud que no era natural. Llegué a casa mucho después de la medianoche, y mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí un alivio momentáneo. Me dirigí a mi habitación, pero no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, con los ojos clavados en la ventana, esperando ver esos ojos brillantes otra vez. Pero no apareció nada. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había sido advertida, de que algo me había marcado de alguna manera. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños eventos inexplicables. Encontraba rastros de animales alrededor de mi casa, huellas que se detenían bruscamente, como si el animal se hubiera desvanecido en el aire. Escuchaba susurros en el viento, palabras en una lengua que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, observándome. No había nadie, pero el aire estaba frío, y el mismo olor a desierto llenaba el espacio, seco y metálico. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de las historias que me habían contado de niña y que ahora estaban resurgiendo en mi mente. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos mirándome, llenos de un odio antiguo, una maldad que se aferraba a mi alma. Decidí visitar a mi abuela. Ella siempre había sido la sabia de nuestra familia, la guardiana de las viejas tradiciones y de los secretos que la mayoría prefería olvidar. Cuando llegué a su casa, me recibió con una mirada preocupada, como si supiera lo que me había sucedido incluso antes de que pudiera hablar.
Le conté lo que había visto, y ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Has visto a uno de ellos?», dijo finalmente. «No lo provoques. No lo nombres. Ellos escuchan y saben cuando se habla de ellos». Le pregunté qué podía hacer, cómo podía deshacerme de esa sensación de que estaba siendo vigilada, pero ella negó con la cabeza. «No puedes deshacerte de algo así tan fácilmente. Lo que has visto te ha marcado. Ahora formas parte de su mundo, aunque no quieras. Todo lo que puedes hacer es protegerte». Me entregó un pequeño saco de cuero lleno de hierbas y piedras y me enseñó una oración en nuestra lengua ancestral. Me dijo que lo llevara conmigo siempre, que lo colgara en la puerta de mi casa y lo usara como protección. Me advirtió que nunca dejara que la oscuridad me encontrara sola, que siempre mantuviera la luz encendida. Regresé a casa con el saco en la mano, repitiendo las palabras que mi abuela me había enseñado. Pero la sensación de ser observada no desapareció. Incluso con el talismán, incluso con la oración, sabía que estaba allí, al acecho, esperando. Una noche, desperté de nuevo con esa sensación de frío en el aire. La casa estaba en silencio, pero sentí un movimiento, una sombra que cruzó por el pasillo. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y tomé una linterna. La luz temblorosa iluminó el pasillo, pero no vi nada. Sin embargo, el aire estaba cargado, como si algo se hubiera movido y se escondiera justo fuera de mi alcance. Al día siguiente, encontré más huellas alrededor de la casa, pero esta vez no eran de coyote. Eran más grandes, más profundas, y se detuvieron justo frente a mi puerta. Las enterré en la arena, recitando la oración de mi abuela, con la esperanza de que eso lo mantuviera alejado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El miedo constante se convirtió en una sombra en mi vida diaria, algo con lo que aprendí a vivir. Los rastros seguían apareciendo de vez en cuando, los susurros en el viento nunca cesaron por completo, pero nada más sucedió. Era como si el desierto mismo me estuviera vigilando, esperando que bajara la guardia. Comencé a evitar salir de noche y siempre llevaba el talismán conmigo. No hablaba de lo que había visto con nadie más que con mi abuela. Sabía que no entenderían, que pensarían que estaba loca o que simplemente estaba dejándome llevar por las supersticiones. Pero yo sabía la verdad. Había algo en el desierto, algo antiguo y maligno, y me había marcado. Un año después de ese encuentro en la carretera, decidí irme de la reserva. No fue una decisión fácil, pero sentía que si no lo hacía, algo terrible sucedería. Empaqué mis cosas y me mudé a la ciudad, lejos de la arena y las rocas, lejos de los lugares donde los skinwalkers podían encontrarme. Pensé que la distancia me traería paz, pero me equivoqué. Incluso en la ciudad, a kilómetros de distancia, a veces siento que esos ojos me observan. En mis sueños, vuelvo a ver esa figura en la carretera, cambiando de forma, mirándome con esos ojos que no son de este mundo. La advertencia sigue allí, como una herida abierta que nunca cicatriza. Y aunque llevo el talismán de mi abuela y repito la oración cuando siento su presencia, sé que nunca estaré completamente a salvo. Porque hay cosas que existen más allá de lo que podemos ver, cosas que nos observan desde las sombras, y una vez que las has encontrado, nunca te dejan ir. Así que vivo con esa sombra a mi lado, recordando siempre las palabras de mi abuela: no los provoques. No los nombres. Pero a veces, cuando la noche es más oscura y el viento sopla con una voz extraña, me pregunto si realmente hay algo que pueda hacer para escapar de los ojos que me miraron aquella noche en el desierto. Porque la verdad es que hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas, y yo vi una de ellas. Y desde entonces, sé que estoy marcada por algo que nunca podré entender por completo, algo que nunca me dejará en paz. Y quizás, en el fondo, esa es la verdadera maldición. No el hecho de que me observe o me siga, sino el conocimiento de que hay cosas que acechan en la oscuridad y que, a veces, cuando menos lo esperas, te miran de vuelta. El hombre caimán. Recuerdo la primera vez que escuché sobre el hombre caimán.
Era 1988 y mi abuelo y yo estábamos sentados en su vieja mecedora de mimbre bajo el techo de palma de su casa en la ribera del río Magdalena. La noche estaba fresca y tranquila y el sonido del río se mezclaba con el canto de los grillos. Fue entonces cuando, con su voz grave y pausada, me habló de aquella leyenda que había pasado de boca en boca entre los pescadores de la zona. Dicen que hubo un pescador, un hombre como cualquier otro, comenzó mi abuelo mientras encendía su pipa. Un día, algo lo maldijo. Algunos dicen que fue por robar de las aguas del río, otros dicen que hizo un pacto con los espíritus del Magdalena. No importa cuál fue la razón, pero lo que es cierto es que terminó convirtiéndose en una criatura mitad hombre, mitad caimán. Desde entonces, merodea por el río, buscando algo o a alguien. Sus palabras me dejaron intranquilo, pero no podía dejar de escucharlo. Había algo en su tono, una seriedad que hacía que aquella historia pareciera más real de lo que quería admitir. Me habló de los pescadores que habían desaparecido, de los cuerpos encontrados con marcas extrañas, como si algo los hubiera arrastrado al fondo del río. Esa noche me costó dormir. El viento soplaba entre las ramas de los árboles y, por momentos, me parecía escuchar algo más. Un gruñido profundo, un sonido como de algo arrastrándose. Pero tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Al día siguiente, la vida continuó como de costumbre. Mi abuelo y yo salíamos a pescar todas las noches, pero había algo en el ambiente, una tensión que no podía sacudirme. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera por primera vez. Era una de esas noches en que el cielo estaba cubierto de nubes y el río era un espejo oscuro y silencioso. Estábamos en la canoa, mi abuelo y yo, con las cañas de pescar hundidas en las aguas profundas del Magdalena. El ambiente era tan quieto que podía escuchar el latido de mi propio corazón. De repente, un extraño sonido rompió el silencio, un gruñido bajo y gutural, como si viniera de las entrañas mismas del río. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y miré a mi abuelo. Él estaba pálido, los ojos fijos en el agua, como si hubiera visto un fantasma. «No te muevas», me susurró, su voz apenas audible. «Y pase lo que pase, no mires directamente a sus ojos». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, lo vi. Algo se movió en el agua, algo grande. Primero pensé que era un tronco o un gran pez, pero entonces lo vi emerger, la forma inconfundible de un torso humano cubierto de escamas. Su cabeza se elevó por encima de la superficie, y por un breve instante, nuestros ojos se encontraron. Era como si me estuviera mirando a través de un velo, pero podía ver el destello de aquellos ojos, amarillos y fríos como los de un reptil. Sentí que mi sangre se helaba y, por un segundo, todo lo demás desapareció. Solo existíamos yo y aquella criatura. El mundo se volvió oscuro y silencioso, y lo único que podía sentir era el latido ensordecedor de mi corazón. Mi abuelo se movió rápido. Me agarró del brazo y tiró de mí con una fuerza que no sabía que tenía. La canoa se tambaleó, y por un instante pensé que íbamos a volcar, pero él logró mantenernos a flote. «Reza», me gritó mientras remaba hacia la orilla con todas sus fuerzas. «No lo mires. No lo escuches». Cerré los ojos y comencé a rezar, murmurando las palabras que mi abuela me había enseñado cuando era niño. Sentí como la canoa se deslizaba más rápido por el agua, pero aquel gruñido seguía ahí, más cerca, resonando en mi mente como una amenaza que no podía ignorar. Me sentí atrapado en un mal sueño del que no podía despertar. Finalmente, llegamos a la orilla. Mi abuelo saltó de la canoa y me arrastró con él, tirando de mí con una fuerza casi sobrehumana. No miré hacia atrás, no quería ver si aquella cosa nos seguía, si esos ojos seguían fijos en mí. Solo corrimos, adentrándonos en la espesura del bosque hasta que ya no pudimos más y nos desplomamos en el suelo, jadeando y temblando. «Ese fue el hombre caimán», dijo mi abuelo cuando recuperó el aliento. «Nunca regreses al río de noche. Él está ahí, siempre esperando». No regresamos al río por mucho tiempo después de aquella noche. Cada vez que lo recordaba, sentía un nudo en el estómago y el miedo se apoderaba de mí. Mi abuelo intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero yo podía ver el cambio en él.
Ya no era el mismo hombre que conocía, algo en sus ojos había cambiado, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Con el tiempo, mi abuelo enfermó. Pasaba las noches despierto, mirando por la ventana hacia el río, como si esperara ver algo emerger de la oscuridad. Me decía que el hombre caimán lo había marcado, que una vez que lo veías, no había forma de escapar de su maldición. Yo trataba de no escuchar, de no pensar en ello, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome desde las profundidades. Unos meses después, mi abuelo murió. Lo encontramos una mañana, sentado en su silla, con los ojos abiertos, mirando hacia el río. Nunca supe si fue la enfermedad lo que se lo llevó o si fue algo más, algo que había estado acechándolo desde aquella noche. Lo enterramos cerca de la casa, bajo un viejo árbol de ceiba, y por un tiempo traté de olvidar lo que había pasado. Pero la vida en la ribera del Magdalena no es fácil de abandonar. Los pescadores seguían desapareciendo, y las historias sobre el hombre caimán se volvían cada vez más comunes. Algunos decían que era solo una leyenda, una forma de explicar lo inexplicable. Otros, como yo, sabían que había algo más. Algo que no podías entender hasta que lo veías con tus propios ojos. Pasaron los años, y aunque traté de evitarlo, una parte de mí siempre sentía la necesidad de regresar al río. Era como si una sombra me persiguiera, un llamado que no podía ignorar. Finalmente, un día decidí enfrentar mis miedos. Regresé al Magdalena, solo, al mismo lugar donde mi abuelo y yo habíamos pescado aquella noche. El río estaba en calma, reflejando el cielo estrellado sobre su superficie. Me quedé en la orilla, observando el agua, tratando de ver algo, cualquier cosa que me diera una señal de que no estaba loco. Pero todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Era como si el río estuviera conteniendo la respiración, esperando. Entonces, lo escuché. Aquel mismo gruñido, bajo y profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra. Sentí que el miedo me envolvía, pero no me moví. Me quedé ahí, de pie, mirando el agua, y entonces lo vi de nuevo. Emergiendo de las profundidades, aquella forma oscura y escamosa, aquellos ojos amarillos que parecían atravesarme. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo. Parecía eterno, como si el mundo hubiera dejado de girar y solo existiéramos nosotros dos. Sentí que mi mente se llenaba de oscuridad, de un vacío que amenazaba con consumirlo todo. Pero esta vez no me moví. No dejé que el miedo me controlara. Finalmente, la criatura se sumergió de nuevo en las aguas, desapareciendo en la oscuridad del río. Me quedé ahí, temblando, sin saber si había sido real o solo una ilusión. Pero una cosa sabía con certeza, había algo en el Magdalena, algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, nunca más volví al río. De vez en cuando, escuchaba historias, rumores de otros pescadores que habían visto al hombre caimán o que habían desaparecido sin dejar rastro. Pero yo ya no necesitaba pruebas. Sabía lo que había visto, lo que mi abuelo me había contado. Sabía que había cosas en este mundo que no podíamos entender, que no debíamos entender. Ahora, en mis sueños, a veces vuelvo a ver esos ojos, mirándome desde la oscuridad, y me pregunto si algún día vendrá por mí. Pero hasta entonces, trato de vivir mi vida, de olvidar lo que vi en las aguas del Magdalena. Aunque sé que, en el fondo, nunca podré escapar de él. Porque el hombre caimán no es solo una leyenda. Es una sombra que vive en el borde de nuestra realidad, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Y lo peor de todo es que sé que, de alguna manera, sigue ahí, acechando. Que hay algo en su mirada que no puedo olvidar, algo que me dice que esto no ha terminado. Porque una vez que te mira, una vez que ves al hombre caimán, nunca más vuelves a estar solo. Siempre hay algo en la oscuridad, algo que te observa, esperando. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.